Vamos, déjenme descargar solamente de aquí del aula virtual los ejercicios que tenemos aquí. Tal vez tienen alguna pregunta de lo que hemos revisado el día de ayer, lo que es referente a deducciones. ¿Estamos claros? Ustedes me indican ya. Listo, a ver, les voy a abrir un Excel. A ver, no tenemos ninguna pregunta sobre deducciones, sobre lo que habíamos revisado, o si no, para ya continuar haciendo. De lo más básico, como les digo, ya nos vamos a ir poniendo más complejos, ¿no? La próxima semana ya trabajamos en un ejercicio completo y quiero que ustedes conozcan cuál es la estructura para nosotros determinar un impuesto, porque como yo les había dicho, básicamente para determinar un impuesto yo debo llevar una contabilidad, ¿no? Debo aplicar los parámetros, como les dije, internacionales de contabilidad, los que me permiten a mí conocer el rendimiento y la situación financiera de mi empresa. A partir de esa información que yo tengo, de las transacciones que se han generado en un ciclo económico, es decir, en un periodo fiscal, a partir de esa información, yo voy a tomar decisiones para poder aplicar o determinar un impuesto, en este caso el impuesto a la renta. Por algo es que la normativa tributaria me pone, muy bien, reconoce cuáles son tus ingresos de fuente ecuatoriana, es decir, cuáles son los ingresos grabados por los cuales tú debes pagar o tributar un impuesto a la renta. De igual manera, nos indica también cuáles son exentos, cuáles son los ingresos exentos, es decir, que sí, efectivamente, en mi contabilidad es un ingreso que voy a tener, yo percibo ese ingreso, pero para determinar un impuesto, la normativa también me pone condiciones o me pone eh, ciertos, eh, ciertos parámetros que yo considere para que ese ingreso no pague impuestos, y a lo que nosotros conocemos como un ingreso no grabado, ¿sí? Que efectivamente se encuentra en el artículo 9 y a su vez, posterior a esos artículos, en el artículo 10 nos habla de la depuración de los ingresos, ¿sí? Es en donde nos pone ya los parámetros generales que revisamos ayer para que un costo y gasto sea deducible y de igual manera los parámetros o las condiciones de forma individual, ¿sí? Como veíamos por ahí, el gasto de viaje, la depreciación, gastos, perdón, los sueldos y beneficios sociales, etcétera. Las condiciones particulares que nos establece la normativa, ¿sí? Y como les indicaba, la normativa tributaria justamente es para eso, ¿no? Para determinar un impuesto. Pero nosotros siempre nos basamos de la información contable que nosotros tenemos, de los reportes que nosotros podemos obtener de nuestro sistema contable, de acuerdo al proceso que nosotros hemos llevado durante un periodo correspondiente, ¿no? Y para determinar un impuesto y por lo general también para determinar un rendimiento o una situación financiera, tomamos como referencia el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con los ejemplos. Déjenme, les comparto pantalla. ¿Me confirman si están visualizando? ¿Están visualizando el Excel? Sí, ¿no? Para ir desarrollando. Sí, sí. Muy bien, vamos a ir desarrollando aquí el ejemplo, ¿ya? Miren, como yo les había dicho, para el RIMPE, nosotros, ¿qué aplicábamos? ¿Qué hacíamos cuando queríamos determinar un impuesto a la renta para el RIMPE? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tomábamos como referencia para determinar un impuesto a la renta? Cuando vamos a pagar como RIMPE, RIMPE emprendedor. ¿Qué tomábamos como referencia? A ver, los ingresos, ¿no? Base imponible.
y la base imponible sería los ingresos, ¿verdad? Porque la normativa nos decía que los RIMPE, emprendedor, van a tributar o van a pagar impuesto a la renta conforme a los ingresos que hayan obtenido, ¿no? Debitando las notas de crédito que se hayan efectuado por descuentos o devoluciones. Pero siempre vamos a tomar como referencia para el RIMPE, ¿no? No se olviden, para el régimen RIMPE, los ingresos. Y nosotros de esos ingresos que hayamos generado, lo multiplicamos o hacemos la fórmula conforme a una tablita y pare de contar. Y pagamos los tributos conforme los ingresos que hayamos generado. ¿Sí? Pare de contar. Ahora, para el régimen general, sí, para el régimen general, personas naturales o sociedades, nosotros debemos aplicar lo que nos establece en la normativa, porque ahí, cuando estamos en régimen general, nosotros ya no pagamos sobre los ingresos, sino sobre una base imponible, que la base imponible vendría a ser eh, prácticamente los ingresos grabados menos los costos y gastos deducibles, determinamos una base imponible, ¿no? Bueno, ahí también debemos aplicar la conciliación tributaria para conocer cuántos son los gastos no deducibles u otros costos o gastos que puedan subir o bajar, ¿no? Algunos otros rubros que puedan subir o bajar esa base imponible. Justamente eso hacemos en la conciliación tributaria, que prácticamente la conciliación tributaria es que es unir la parte contable con la parte tributaria, ¿sí? Conciliar eso. Muy bien, vamos a continuar entonces. Como yo les había dicho, vamos a trabajar de menos a más, ¿no? Vamos a trabajar de menos a más y miren lo que les pongo aquí primero. Régimen general, ¿sí? Vamos a trabajar como régimen general y aquí también puedo ponerles un dato adicional, que en el régimen general pueden estar personas obligadas a llevar contabilidad como personas no obligadas a llevar contabilidad. En este momento vamos a hacer un pequeño ejemplo de personas que se encuentran no obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Que va a ser muy sencillo y prácticamente se va a aplicar lo mismo, solo que cuando trabajemos el ejemplo, los ejemplos de eh, personas obligadas a llevar contabilidad les voy a poner un poquito más complejo, ¿sí? Miren por acá. Régimen general, no obligados a llevar contabilidad, ¿sí? En el régimen general, las personas no obligadas a llevar contabilidad son aquellas que tienen cierto tipo de actividades, ¿no? Que prácticamente serían las que se encuentran excluidas del RIMPE. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Ustedes recuerdan cuáles son las actividades excluyentes del RIMPE? Es decir, que por ningún motivo no vamos a tomar ni como referencia los ingresos que se haya obtenido, pero por el hecho de ser esa actividad no voy a pertenecer al RIMPE. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? ¿Se acuerdan cuáles eran esas actividades? Una actividad, a ver, quiero que me indiquen ustedes, unita nomás. ¿Quién está por aquí? Está María, está Segundo, Luz. ¿Cuáles serán estas actividades? Ya no se ha conectado Ligia. El emprendedor. A ver, el RIMPE Emprendedor es un régimen, ¿no? Pero dentro de ese régimen, o sea, cuando nosotros revisamos la normativa, me decía que prácticamente en régimen RIMPE empiezan todos, ¿no es cierto? Excepto ciertos contribuyentes que tengan una actividad en específico. Y esas actividades, yo les voy a dar un ejemplo. Miren, los servicios profesionales por ningún motivo van a estar dentro del régimen RIMPE porque la normativa les excluye de ese régimen, ¿sí? Los servicios profesionales. ¿Qué otra actividad ustedes se acuerdan? A ver, ¿cuál se acuerdan? A ver, quiero que me indique.
Agropecuaria. Ya, listo. Pero pongámosle los más comunes que hay. ¿Cuáles? Servicios profesionales, mire. Tenemos también el de transporte. Tenemos la venta de combustibles. Tenemos por ahí también los arrendamientos. Todos esos, por ejemplo, la normativa me decía que son actividades excluyentes del RIMPE, que no van a estar dentro del RIMPE por el hecho de ser esa actividad. Por lo tanto, si no me encuentro en RIMPE, yo debo estar en alguna categoría, en algún régimen. En este caso, yo voy a estar en régimen general. Y cuando estoy en régimen general, yo ya aplico los parámetros para poder yo tributar como régimen general, ¿no? Y miren, voy a poner un ejemplo aquí, de que es una persona natural, no obliga a llevar contabilidad, que se presta servicios profesionales, ¿sí? Miren, tenemos aquí, servicios profesionales. Muy bien, esta persona ha tenido ingresos, miren, ha tenido ingresos por servicios, ¿no? Por servicios en general, es decir, con factura que le ha estado entregando, ha tenido ingresos en el año 2023, perdón, 2022, pongamos. 2022 ha tenido ingresos por $15,000. Mira, $15,000 durante el año 2022 sobre los ingresos por servicios, ¿no? ¿Qué tal si él también, aparte de prestar servicios de forma externa, él también trabajaba bajo relación de dependencia? Mire, dependencia, bajo relación de dependencia, mire, bajo relación de dependencia. Él ganaba $500 mensuales, es decir, 500 por 12, $6,000 al año, ¿sí? $6,000 al año. $500 ganaba de forma mensual, ¿no? Pongámosle aquí como dato. Sueldo mensual fue de $500. Ya van a ver para qué yo necesito conocer este rubro también. Muy bien, miren, estos son los ingresos, ¿no? Son los ingresos que ha tenido esta persona. Y estos son ingresos de fuente ecuatoriana, porque en el primer numeral del artículo 8 me decía que serán ingresos de fuente ecuatoriana, aquellos que nosotros percibamos por servicios prestados, ¿sí? Por lo tanto, son servicios prestados, ¿no? En este caso, bajo relación de dependencia, muy bien, entonces se considera como un ingreso grabado. Y además, nosotros tenemos ingresos por servicios, es decir, que nosotros estamos percibiendo un ingreso por facturación, por servicios eh, por servicios externos que estamos prestando a alguna empresa por ahí, pero son ingresos grabados. ¿A qué hago referencia cuando digo ingresos grabados? Que son ingresos que serán susceptibles a tributar, ¿sí? A pagar un impuesto. Es decir, que con estos ingresos grabados voy a tener que pagar impuestos sobre lo que estoy percibiendo, ¿no? A diferencia que cuando yo tengo ingresos no grabados, que son ingresos que debo reconocer, sí, contablemente, pero tributariamente no los voy a pagar, porque estoy exento de pagar impuesto a la renta sobre los ingresos que yo obtenga conforme a lo que me establece el artículo 9. Y mire, entonces vamos a poner aquí ingresos grabados. Miren, ingresos grabados. Tenemos nuestros ingresos grabados. Miren por acá. Sí, miren, soy no obligado a llevar contabilidad. Tengo ingresos, $15,000 he tenido por facturación, por servicios externos y bajo relación de dependencia he tenido ingresos de $6,000 al año, ¿no? Muy bien. ¿Será que yo tributo ya sobre esta totalidad de ingresos? Miren, voy a poner aquí total ingresos. ¿Será que yo debo tributar o debo pagar impuesto a la renta solamente sobre los ingresos que yo tenga aquí marcado? Mire, ¿será que yo pago impuesto a la renta sobre 23,000? Perdón, aquí está mal. Ahí es, listo. ¿Será que yo pago impuesto a la renta sobre los $21,000 que tengo de ingresos o he tenido de ingresos durante el año 2022? ¿Qué opinan ustedes? ¿O debo aplicar también y reconocer cuáles son los gastos que yo incurrí para poder generar estos ingresos?
¿Será que esos costos y gastos en los que yo incurrí para obtener esos $21,000 también debo considerar, pues, porque serán deducibles Sí, de impuestos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pagamos sobre los ingresos o todavía nos falta depurar estos ingresos con los gastos que nosotros incurrimos? Es decir, aplico costos y gastos deducibles aquí o ya le calculo directamente sobre los ingresos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? A ver, Segundo nos decía algo por ahí. A ver, ¿qué opinan? A ver, quiero que me indiquen. En este caso, miren, ya les voy a dar la respuesta yo mismo, un segundito. En este caso, como es régimen general, yo no pago sobre los ingresos. Yo ya les había dicho que eso sobre el pago sobre ingresos es solamente para el RIMPE. Para el régimen general, yo debo considerar también algo que se llama costos y gastos, ¿sí? Costos y gastos. Ahí es donde nosotros vamos a determinar y aplicar para disminuir un ingreso, es decir, para depurar ingresos o para pagar, entre comillas, menos impuestos. No, no sería pagar menos impuestos, sino solamente aplicar lo que la normativa me establece para pagar lo que me corresponde pagar, ¿sí? Aplicando lo que la normativa me pone como margen legal, ¿no? Miren, entonces, costos y gastos, yo voy a determinar, voy a poner por aquí gastos que yo tuve que incurrir, ¿sí? Para poder generar estos ingresos, ¿sí? Porque no se olviden que el primer parámetro general que nos establece la normativa en el artículo 10, ¿qué nos dice? Que será deducible un costo y gasto cuando me permita que mejorar, mantener u obtener estos ingresos de fuente ecuatoriana, ¿sí? Mejorar, obtener o mantener estos ingresos de fuente ecuatoriana. Para yo poder generar estos $21,000, yo tuve que incurrir en gastos. ¿Qué tal si por ahí yo incurrí en un gasto de arriendo para poder prestar estos servicios externos? Miren, ingresos por servicios externos. Tuve que pagar un arriendo. Este arriendo claro, yo debo tener mi oficina para que los clientes tal vez vayan y tengan la asesoría conmigo. Miren, gasto arriendo. Supongamos que estoy pagando 250 mensual, 250 por 12. Es decir, que en el año yo he tenido un gasto por concepto de arriendo de $3,000. Y miren, esto yo lo puedo llevar también en la parte contable. La normativa me dice que no soy obligado a llevar contabilidad. Claro, pero eso para el SRI. Entonces el SRI me dice, muy bien, tú no estás obligado a llevar contabilidad, pero eso tampoco me impide que yo lleve contabilidad. Si yo quiero tener un control interno y conocer el rendimiento de mi empresa, a ver si estoy obteniendo utilidades o pérdidas, yo puedo llevar un sistema contable, ¿no? Solamente que para el SRI yo no estoy obligado todavía a llevar contabilidad. Yo no debo presentar información tributaria conforme a una contabilidad o un proceso contable que yo mantenga, ¿sí? Pero miren, esto tampoco me impide que yo pueda registrar la información contable que yo voy desarrollando en un periodo, ¿no? Miren, entonces, en este año dice que yo he tenido gasto arriendo, muy bien, yo tengo mi oficina, esto es para mi oficina, porque sin oficina tal vez no tendría estos ingresos. Por lo tanto, yo me estoy poniendo una oficina por ahí, cerca del SRI, cerca del centro, donde vayan clientes, miren, donde vayan clientes. Por lo tanto, es necesario tener este gasto. Y miren, estoy cumpliendo con el primer parámetro, que es una oficina para que vayan clientes. El segundo parámetro para que sea costo y gasto deducible. Me están entregando factura, estoy solicitando factura, ¿sí? Estoy, bueno, en este caso pongámosle estos dos parámetros, ¿sí? Porque me dice, otro parámetro era que yo cuando realice
la adquisición de un bien o de un servicio, en este caso del arriendo, y me entreguen una factura, yo debería aplicar la respectiva retención, pero en este caso yo no soy agente de retención, ¿sí? Por lo tanto, no debo cumplir con ese parámetro, ¿sí? Porque no existe la obligación de yo hacerlo, porque no soy agente de retención. En el caso de que sea agente de retención, ahí sí voy a emitir o voy a efectuar las respectivas retenciones, ¿sí? Muy bien. Otro parámetro que me decía por ahí para que un costo y gasto sea deducible es que se realice la bancarización. Miren, $250 yo pago, ¿no? Yo pago 250. La normativa me establece que pagos superiores a $1,000 se realice con bancarización, ¿sí? Pero miren, esto tampoco me impide que yo voy a pagar solamente con efectivo, ¿no? Voy a cumplir con la bancarización. Yo le pago con transferencia al dueño del local, ¿sí? Al dueño del predio. Y por lo tanto también estoy cumpliendo otro parámetro que se llama bancarización, ¿sí? En el artículo 10 no existe un numeral donde me hable acerca del arrendamiento, ¿sí? Del gasto arriendo, donde me ponga limitantes, por ejemplo, donde me ponga condiciones, como me ponía en otros costos y gastos. Por lo tanto, cumplo con el hecho de cumplir ya con los parámetros generales. Miren, gasto arriendo, es una oficina que me permite generar ingresos, me están entregando un comprobante de venta y estoy efectuando bancarización. Cumplo con los parámetros generales, ¿no? Por lo tanto, este gasto será deducible. Mire, este gasto de $3,000 será deducible, entonces. Puedo utilizarlo. Tengo el visto bueno, ¿verdad? Tengo el visto bueno. Visto bueno para deducir, ¿sí? Vamos entonces, miren, como yo trabajo bajo relación de dependencia, debo tener un empleado, ¿verdad? Bueno, esto del empleado dejémosle para un ejemplo más complejo, ¿ya? Mire, tal vez para yo generar ingresos también debo pagar publicidad. Mire, gasto publicidad, ¿sí? Gasto publicidad. Esto del gasto publicidad, ustedes ya vieron que también en el artículo 10 existe. Primeramente que yo debo cumplir con los parámetros generales, que son los que vemos por acá, que me entreguen factura, que me permita generar un ingreso, que exista la bancarización, retenciones. Pero en la normativa, este gasto publicidad sí existen condiciones, sí existe un numeral en donde me habla acerca de la publicidad, que para que sea deducible este gasto, yo debo cumplir con ciertos parámetros. No sé si algún compañero que está conectado se acuerda que cuando leímos acerca de la publicidad, ¿qué me decían? Ponían las condiciones por ahí. Una en particular decía justamente direccionada para ciertas empresas, en donde me decía que la publicidad que sea destinada para promocionar eh, comida prácticamente, entre comillas, pongo así, comida chatarra, no nos decían esas palabras, pero comida chatarra que no aporte eh, eh, valor nutricional, no será deducible de impuestos, ¿sí? No será deducible de impuestos para aquellas personas que promocionen este tipo de comidas, ¿sí? Esa es una condición que nos ponía, ¿no? Y eso, como les digo, direccionado para ciertas empresas, es decir, para las que se encuentren en ese giro de negocio. Por lo tanto, nosotros, miren, gasto publicidad, como tenemos ingresos de 21,000, pongamos que solamente pagamos una promoción en radio, que me costó $50. Muy bien, $50 que yo puedo utilizar para deducir impuestos, claro que sí, siempre y cuando, miren, me entreguen factura, me entreguen factura prácticamente, que me entreguen la facturita, porque $50 yo lo puedo pagar con efectivo o le puedo hacer la transferencia, no hay ningún problema. Como es menor de $1,000, no es susceptible a la bancarización, ¿sí? Me entregan factura, muy bien, es un documento, es un comprobante de válido, por lo tanto, vamos a tener un visto bueno para deducir impuestos, ¿sí? Para deducir impuestos. Muy bien, ya tenemos dos gastos que nosotros hemos realizado, miren. Y por ahí también yo he comprado suministros de oficina, miren, porque si tengo una oficina, tal vez voy a necesitar papel bond, voy a necesitar tintas para la impresora, esferos, carpetas, archivadores, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a tener suministros de oficina, miren.
incurrí en ese gasto. ¿Qué tal si yo durante el año incurrí en unos $250? ¿Sí? $250 por concepto de suministros de oficina. De igual manera, en este gasto, en la normativa tributaria no me establece condiciones directas sobre este tipo de gastos. Por lo tanto, lo que yo debo cumplir únicamente es con los requisitos o parámetros generales, ¿sí? Que me entreguen factura. Listo. En el caso de que sea superior a $1,000, que se cumpla con la bancarización. En el caso de que yo sea agente de retención, que emita la respectiva retención. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso yo no soy agente de retención. Al ser un monto mínimo, he pagado con efectivo, no hay problema. Menor de $1,000 puedo pagar en efectivo. Por lo tanto, tengo visto bueno para deducir. ¿Sí? Y así nosotros debemos ir analizando todos los gastos, porque prácticamente estos rubros que vemos aquí al final del año, estos $3,000, estos 50, estos 250, yo voy a tener de acuerdo a la información que mi contabilidad me vaya emitiendo, sino que yo conforme a lo que voy revisando, ya puedo ir aplicando, así como yo estoy haciendo, pero claro, en una forma más parametrizada, vamos a ir detallando los gastos deducibles y no deducibles, ¿sí? Conforme a lo que nos establece la normativa. En este caso estamos haciendo así, en un formato bien sencillito, como ven aquí, para que entendamos todos, ¿sí? Vamos entonces. ¿Qué otro gasto podemos poner? A ver, quiero que ustedes participen. ¿Qué otro gasto podemos poner? Vamos a poner otro gasto. ¿Qué otro gasto común podemos nosotros tener por aquí? A ver, otro gasto. Podemos poner arriendo, publicidad, suministros. Muy bien. ¿Qué otro gasto piensan ustedes que podemos poner? Listo, me estoy olvidando de un gasto que nace y que yo puedo deducir por el hecho de trabajar en relación de dependencia, ¿sí? Y este gasto es gasto aporte personal, ¿sí? Porque cuando yo trabajo bajo relación de dependencia, una parte del aporte que se va al IES es del patrono, ¿verdad? Y ese gasto que hace el patrono es el que asume ese gasto, ¿sí? Por lo tanto, él va a deducir ese gasto de impuestos, ¿sí? Ese gasto aporte patronal le pertenece al patrón. Pero por otro lado, yo también estoy aportando una parte, en este caso el 9,45% al IES. Ese aporte que yo estoy realizando al IES, ese gasto que yo estoy haciendo, esa deducción que me hacen mensual de mi rol de pagos, yo también debo considerar, yo puedo utilizar eso para disminuir el pago de impuestos, ¿sí? Para depurar los ingresos. Por lo tanto, bajo relación de dependencia, se va a generar siempre este gasto. Mire, gasto aporte patronal. ¿Y qué me dice? Que yo mensualmente, miren, gano $500 por 9,45%. Es decir, que yo mensual estoy aportando 47,25. Pero esto por 12 meses del año, ¿cuánto es? 567. Miren, esto es por concepto de aportes personales al IES y es un gasto que yo sí efectivamente me puedo deducir. Incluso en el formulario, este gasto de aquí aparece automáticamente porque el patrono va a presentar un anexo de relación de dependencia donde informe ya esto, que efectivamente tú eres su trabajador, va a informar cuánto de ingresos tú has percibido con ese empleador y a su vez él también va a informar cuánto tú aportaste en el IES y esta información, cuando tú estés declarando tu impuesto a la renta, esta información sale de forma automática porque se enlazan esa información, ¿no? Tanto de lo presentado con el del patrono, el anexo de relación de dependencia que les indico, con tu declaración de impuestos. Se relaciona eso, ¿sí? Y por eso es que les digo que pasa automáticamente. Más adelante les indico cómo, cuando ya entremos en el formulario, les indico cómo eso se enlaza, ¿no? Y ven que ese es un campo justamente que nosotros no podemos modificar porque ya se encuentra en la base de datos del SRI. Miren, y hemos trabajado ya con estos gastos. Si ven, hemos generado estos gastos. Por lo tanto, miren, vamos a sumar, a totalizar aquí, total gastos. Y todos son deducibles, ¿no? Todos
cumplen con los parámetros que nos establece el artículo 10, los parámetros generales y las condiciones específicas. Por lo tanto, todos son gastos deducibles. Y vamos a sumar. Miren por acá. Me dice que he incurrido en unos gastos de 3,867. Por acá les voy a poner un dato adicional, que miren, no se olviden, ingresos por servicio, es decir, que yo entregaba factura, ¿no? A mis clientes entregaba una factura. Al entregar factura, yo voy a tener clientes que van a ser agentes de retención, perdón, que van a estar calificados o no como agentes de retención. En este caso he tenido clientes que sí han sido agentes de retención, por lo tanto ellos me han extendido la retención, ¿no? De acuerdo a los montos correspondientes. Y yo voy a tener por aquí entonces retenciones del impuesto a la renta. Voy a ponerles aquí también recibidas. Recibidas, mire. ¿Por cuánto? Voy a poner $300, ¿sí? Porque estas retenciones recibidas yo puedo utilizar para declarar impuestos, pongamos 200 nomás. ¿Esto me va a permitir para impuestos? Claro que sí, es un saldo a favor, es un crédito tributario que yo tengo por concepto de retenciones en el impuesto a la renta que me han efectuado los clientes que yo he tenido, que les he extendido yo la factura. Por lo tanto, estas retenciones recibidas, $200, yo puedo utilizarlas para declarar impuestos. ¿Sí? Vamos entonces. Esto como dato adicional, para al final ver cómo esto trabaja. Muy bien, vamos que tenemos solamente 5 minutitos más porque tengo una cita médica, como les había indicado. Vamos entonces, miren, fácil, ¿cómo determinamos? Este es un ejemplo sencillito, ¿no? ¿Cómo determinamos entonces una base imponible de impuesto a la renta? Súper sencillo. ¿Cómo hacemos eso? Ingresos grabados, es decir, los $21,000 menos los $3,867, que son los gastos deducibles. ¿Y cuánto me da como base imponible? Me da la base imponible de $17,133. Esa es la base imponible con la cual yo ya voy a tener en consideración para aplicar en la tablita y pagar el impuesto a la renta. Mire, ahorita déjenme descargar la tabla del impuesto a la renta 2022. Muy bien, vamos entonces. Rapidito, rapidito. Mira, aquí está la tabla. ¿Y qué me dice? Que yo tengo como base imponible $17,133. Yo ubico en qué rango me encuentro, en qué nivel, en qué escalón me encuentro yo para poder tributar, para poder hacer el cálculo y poder pagar un impuesto. Miren, aquí vamos a determinar con esta base imponible primero un impuesto causado. Miren, un impuesto causado. Que el impuesto causado nosotros determinamos, como les digo, buscando en la tablita. A ver. 10%. La base imponible, veamos, entonces estamos en este rango, ¿no? Desde los 14,410 hasta los $18,010, ¿sí? En este rango me encuentro. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Es súper sencillo, miren, la base imponible, la base imponible que yo tengo por acá, menos la fracción básica del rango que yo me encuentre, es decir, menos 14,410,01. Mire, y me da un valor, ¿no? Me da un saldo. Este saldo que me da a mí, yo lo debo multiplicar por el porcentaje de este mismo rango en el que yo me encuentro, es decir, el 10%. ¿Y cuánto me da este valor? 272,29, que es el primer impuesto, ya veo así, que yo debo pagar. Y adicional a este primer impuesto, yo debo pagar también un impuesto que ya de entrada me pone este rango. ¿De cuánto? De $155. Es decir, que el impuesto causado que yo tengo es de 427,29 centavos. Mire, este es el impuesto causado. ¿Sí? Este es el impuesto causado. ¿Por qué le llamo impuesto causado y no impuesto por pagar? Porque yo todavía puedo disminuirme un poquito más con los créditos que yo tengo. En este caso, yo tengo retenciones que me han efectuado.
Y cuando yo tengo retenciones, es decir, que tengo un crédito a favor, porque yo ya pagué estos $200 por adelantado el impuesto a la renta. Cuando me hicieron ustedes retenciones como clientes, me están reteniendo un impuesto a la renta. Por lo tanto, eso yo asumo como un crédito tributario que yo ya pagué por adelantado y puedo utilizarlo en su momento. ¿Y cuál es el momento? Cuando se genera un impuesto causado. Crédito tributario por impuesto a la renta por retenciones. ¿Cuánto me dice? Me dice que yo tengo $200, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, disminuyendo eso, yo ya puedo estar hablando de un impuesto por pagar. Mire, un impuesto por pagar. 427,29. ¿Sí? Este es el impuesto que yo debo pagar, 427,29. Mire, y hemos revisado, hemos realizado ya esta determinación del impuesto a la renta de una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, solamente por la prestación de servicios. Mire, ha sabido prestar ha tenido este tipo de actividad, servicios y bajo relación de dependencia. Las dos actividades se encuentran en el régimen general, por lo tanto yo tributo como régimen general y mire, debo pagar un impuesto de 227,29. ¿Saben qué otro crédito, llamémoslo así, o rebaja me falta aquí? Los gastos personales. ¿Y por qué no he puesto en este ejemplo? Porque ese va a ser la próxima clase, el día viernes. Solo el día viernes vamos a trabajar con lo que es gastos personales, pero conforme a lo que está vigente ahora, lo que va a aplicar a partir de este año, del 2023 mismo, porque esa fue una resolución inmediata, ¿no? Que se aplica desde este año, ¿sí? Por eso es que no les he puesto aquí, porque es una clase que vamos a tener exclusiva de gastos personales. Muy bien, pero así es como funciona la determinación de un impuesto, como hemos trabajado el día de hoy, ¿sí? Gastos personales la próxima semana, el día viernes, y el día sábado trabajamos ya con un ejemplo un poquito de mayor complejidad, ¿sí? Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta, o si no podemos ya ir dando por terminada la clase, o estamos claros, estamos claros entonces. ¿O tienen alguna pregunta? Tal vez segundo, Luz María. Si no tiene ninguna pregunta, para dar por terminar la clase el día de hoy. No hay. Listo, estamos claros entonces. Cualquier duda me la hacen saber, ¿no? Listo, muy bien. Me despido, ¿no? Nos vemos la próxima semana.